Yo recibí en mi vida al Señor, a la edad de 11 años. Y me casé a la edad de 17 años, y dejé mi vida cristiana, y seguí a un mundo lleno de pecado. El único infierno, al que le tenía miedo, era la separación de Dios. A la edad de 40 años ya vivía, en mi segundo matrimonio, y yo era una alcohólica, metida en las drogas y era adicta a los cigarros. Yo estaba escapando del llamado de Dios en mi vida. Una semana antes de pasarme el accidente automovilístico, corrí a la casa de mi madre antes de irme a trabajar. Cuando entré en su casa, ella comenzó a llorar. Ella me dijo: hija mía, ¿cuándo vas a volver a entregarle tu vida al Señor? Te ves muy mal, y mi madre sabía que no me importaba si vivía o moría. Ya había intentado muchas veces quitarme la vida. Yo le dije: mira madre, no me importa el infierno. Dime una sola cosa, que el diablo pueda hacerme, que yo no haya vivido ya en esta vida. Yo había tenido tantas aflicciones, penas, y toda mi vida había sido un infierno. Las llamas y el diablo no me podían tocar. Yo miré a mi madre y le dije: madre, si el cielo existiera y el infierno, también mi infierno sería el estar separada de Dios, a quien he amado tanto toda mi vida. Salí corriendo, llorando, mientras mi madre se arrodilló como siempre lo hacía. Ella oró diciendo: Dios, tú escuchas sus palabras. Ella no tiene miedo de la muerte ni del infierno. Muéstrale a ella, de alguna manera, una parte del infierno y hazla regresar hacia ti, y dale el temor por ti en su corazón, de nuevo. El accidente que me envió al infierno, una semana después, me quedé dormida conduciendo mi automóvil, y caí por un dique, y salí disparada del auto, y mi nuca estaba partida. Mi espina dorsal sufrió varias quebraduras, 9 de mis costillas se rompieron, mi pulmón izquierdo y mis riñones sufrieron daños, y llamaron a mi madre para que fuera al hospital, y al entrar por la puerta los médicos le dijeron que mi única esperanza era Dios. Yo necesitaba un milagro de nuestro Dios Todopoderoso, y esto pasaba en el hospital. Mientras tanto, yo me encontraba caminando en el valle de la sombra de la muerte. Ese valle era tan profundo, oscuro y ancho. Yo estaba tan aterrada sin querer moverme ni un solo milímetro. Comencé a llorar pidiéndole a Dios que me dejara sujeta sin que me moviera. Yo me encontraba en un lugar lleno de una oscuridad muy grande. Ni siquiera podía ver mis propias manos. A mí siempre me había gustado proclamar el Salmo 23 y empecé a mencionarlo ya aunque camine a través del valle de la sombra de muerte. Pero no podía continuar. No podía decir: su vara y su cayado me confortarán. Estaba parada allí llena de pecado en mi vida, sin tener la oportunidad de encontrar al Todopoderoso allí. Lo único que estaba vivo conmigo era la palabra, y la palabra se volvió en Jesucristo. Él comenzó a interceder en mi favor como un gran sacerdote ante el Dios Padre para que no dejara mi alma en ese valle de la muerte. En la esquina del lado derecho apareció el poderoso ángel de la muerte. Comencé a llorar y el ángel de la muerte estaba aquí. Él había llegado porque después de la orden del Padre, éste hubiera podido separarme de mi Señor. El ángel de la muerte me llevó hacia esa oscuridad. Yo me encontré, yo misma, en el infierno, gritando, sollozando y rechillando mis dientes, pidiéndole al ángel de la muerte que no me dejara en el infierno. Habían almas a mi alrededor de las tantas miles que gritaban y rechillaban sus dientes, solo tratando de morir. Existen dos muertes. Nosotros pensamos que todo se termina cuando uno muere, pero eso solo es la muerte de la carne. Luego de esto existe una segunda muerte cuando el juicio de Dios sobre el alma es pronunciado. Nosotros tendremos o una sentencia de vida o una sentencia de muerte que será otorgada por Dios, pero nosotros no morimos. No dejamos de existir. Sentimos en forma más profunda después de la primera muerte. El alma vive por toda la eternidad. El alma del hombre rico en Lucas 16, 19, 31 aún continúa gritando y chillando con sus dientes, esperando el día del gran juicio para ser echado al lago de fuego. Aquí vi un abismo fijo, y todas esas almas estaban tratando de salir para llegar hacia Dios el Padre, pero la única manera de salir de ese abismo era a través de la preciosa sangre de Jesucristo, la sangre que yo había tomado tan a la ligera.
Después Dios me enseñó el lago de fuego donde la tercera parte de los ángeles estaban en cadenas de oscuridad. Allí había llamas rojas calientes profundas que se esparcían a través del cielo y la tierra. Pero no tenían luz. El lago de fuego estaba en una oscuridad total. El infierno estaba creciendo y aquí comenzó la voz poderosa, retumbante de Dios. Él comenzó a penetrar en la atmósfera cuando empezó a hablarme. Él dijo: tú estabas correcta en no tener miedo del diablo, sin embargo yo permití que te matara con la primera muerte. Tú tienes temor de mí. Yo soy el único que puede destruir ambos, tu cuerpo y tu alma. A mí me pertenece el infierno. Tuve que expulsar estas almas hacia aquí y me dijo que Dios no creó el infierno para el hombre, pero el infierno está creciendo porque ancho es el camino que conduce a la destrucción, pero angosto el camino que conduce a la vida, y solo existen algunos que lo encontrarán. Mateo 7, 13, 14. Hay muchos que se encuentran en el camino hacia la destrucción, pero rehúsan el volver atrás. Dios me habló en el infierno. Durante los días que pasé en coma, esperé en ese valle oscuro. Parecía una eternidad, pero solo se trató de algunos días comparándolo al tiempo en la tierra. Durante todo este tiempo, mi hermana intercedió por mi vida ante el Señor. Por último, luego de que parecían haber pasado años, comenzó a brillar una luz. Era tan sagrado, tan justo. No estuve en condición de siquiera mirar hacia esa luz poderosa. Me cubrí los ojos y caí de cara en ese valle oscuro. Aquí, por segunda vez, la poderosa voz de Dios comenzó a hablarme otra vez. Todo lo que Dios podía decirme estaba en Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo grité: Dios mío, perdóname. Pensé que estaba muriendo en ese momento, cuando mi pulmón dañado comenzó a hincharse y mi pulmón derecho se quedó sin aire, y por cerca de 4 minutos no pude respirar. Ellos trataban de inyectar oxígeno en mis pulmones, pero no había mejoría. Ellos me checaron después de los 4 minutos. No había vida en mí, solo 1 minuto más y ellos me hubieran declarado por muerta y me hubieran desconectado de todos los aparatos que me mantenían con vida. Mi pecado. Yo no sabía todo lo que estaban tratando de hacer para salvar mi vida, pero yo sentía que estaba muriendo. En el cielo apareció un rollo hermoso. Apareció una mano que comenzó a desenrollarlo. Entonces, en cuestión de segundos, vi el correr de toda mi vida ante mí, todo lo que había hecho. Salmos 50, 21. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Y ese mismo Jesús, quien me amaba tanto y no me dejaría en ese valle, tuvo que alzar su mano y escribir mi juicio a través de mi vida. Vi cómo Él escribió el nombre de mi pecado que iba a separarme de Dios para siempre. Yo no podía creer la palabra que la mano del Dios Todopoderoso comenzó a escribir a través de mi vida. Esa mano poderosa comenzó a escribir la palabra sensualidad a través de mi vida. Aquello que yo había llamado amor por mis esposos, Dios lo llamaba sensualidad. Yo comencé a gritar: no Dios, esa no soy yo, no soy yo. Yo nunca me he considerado una mujer llena de lujuria. Yo sabía que estaba muriendo, mientras escuchaba mi juicio. Cuando morí, yo solo lloraba, diciendo: Dios mío, perdóname, perdóname. Ten piedad de mí. Y amada desde el vientre de mi madre. Yo me encontré de nuevo en el vientre espiritual de mi madre. Dios me dejó ver cómo mi madre y mi hermana habían sufrido en oración para pedirle a Dios que naciera de nuevo y volviera a su reino. En la visión que Dios me reveló, vi cómo mi hermana comenzaba a orar profundamente para que yo renaciera. Ella se volteó hacia un esqueleto, cuya carne estaba consumida. Un médico diría que existe solo un paso entre la vida y la muerte cuando una madre da a luz a un hijo. Yo me vi a mí misma como ya había sido una vez, como un ser de regreso en el vientre de mi madre. Aquí por tercera vez, la voz poderosa de Dios me habló de nuevo. Él dijo: antes de que estuvieras en este vientre, yo ya te conocía, yo te llamé y te destiné desde la fundación del mundo.
De la misma manera como no puedo arrepentirme del llamado de la vida de mi único hijo unigénito, yo no me arrepentiré del llamado que he puesto en las vidas de los hombres. Y una vez más Dios repitió: no me arrepentiré. Mi madre comenzó a tener dolores de parto. Cada dolor comenzaba a traer vida de nuevo hacia ese ser indefinible que era yo, hasta que me fue devuelta la vida. Nuevamente pude sentir la presencia de Jesús y del Espíritu Santo sobre mi vida, como había sido antes de nacer. Yo estaba siendo formada nuevamente con cada dolor de parto. Cuando nacemos de nuevo en el Espíritu tenemos muchos dolores de crecimiento. Cuando mi madre comenzó a esforzarse para lograr ese último dolor de parto, esto me movió en el vientre de mi madre y me colocó de cabeza hacia la abertura del canal de parto. Cuando fui expulsada por el canal de parto, Dios me iba diciendo: predica mi palabra, y por cada palabra que el hombre escuche, será responsable en el día del juicio. Y no tendrán excusa, existe el cielo y también existe el infierno. Niños y jóvenes, yo realmente descubrí que el cielo existe. Yo vi las luces del paraíso. Pero también existe el infierno. Yo he caminado en el infierno. Dios contestó a los ruegos de mi madre, quien le pidió que me enseñara parte del infierno, como ya lo he descrito. Mi infierno sería la separación de Dios, a quien amo tanto y a quien acepté cuando tenía la edad de 11 años. Cuando el alma ve que está siendo separada de su Dios por toda la eternidad, esto conduce a un fuego espiritual terrible como nunca se ha experimentado en la tierra. Es la tortura espiritual de un alma que una vez conoció a Dios y ahora está siendo expulsada hacia esa oscuridad extrema, separada de Dios, su Creador por siempre. Mi amigo, yo verdaderamente descubrí que existe el infierno. Yo caminé en el abismo del infierno. Tú debes escoger, mientras vives en la tierra, donde pasarás la eternidad, en el cielo o en el infierno. Nosotros empezamos a vivir cuando morimos la primera muerte. Y de la manera que está establecido para los hombres que moran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Y déjame decirte que tú tienes una cita con Dios y tú vas a tener esa cita con Él. Pues la Biblia describe el infierno y yo descubrí esta verdad como un lugar de futuro castigo para los pecadores e incrédulos. El infierno es un lago de fuego, un lugar de tormento, un lugar donde las almas perdidas nunca mueren y el fuego no se apaga, un lugar de lloro, quejas, rugido de dientes, un lugar donde los pecadores toman del vino de la ira de Dios, un lugar donde el humo de su tormento asciende para siempre. El alma del hombre rico sigue gritando y llorando, tratando de morir, pero no hay muerte para el alma. El alma vive por siempre. El fuego del infierno consume la carne pero no consume el alma. Yo soy un testigo viviente de que el infierno existe realmente. El infierno está creciendo porque la gente rehúsa el creer en Jesús, y tú debes tomar la decisión más grande que puedes hacer. ¿Dónde vas a pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno? Tú podrás decir: yo no creo en el infierno, pero mi amigo, 2 minutos en el infierno en medio del llanto, quejas, y crujir de dientes cambiarán tu opinión cuando te des cuenta, como lo hacen todos los que hoy están en el infierno, que la Biblia es la palabra de Dios, que tú eres un pecador, que Jesucristo murió por ti y que tú hubieras podido ser salvo si hubieras creído y aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Si no, mientras llores, te quejes y crujas los dientes, llorarás en agonía. Qué tonto fui, pero ahora ya es tarde. Muy tarde. No existen incrédulos en el infierno, pero ellos creen cuando ya es demasiado tarde. Y cada alma que se encuentra en el infierno daría todo lo posible por volver a estar en este mundo, para tener otra oportunidad, para poder gritar a Dios: perdóname. Si llegamos a ese valle oscuro de muerte sin habernos arrepentido de nuestros pecados en nuestra vida, ya será demasiado tarde. Quizá no tengas una madre y una hermana que oren por tu alma hasta que mueran. Yo he hecho el llamado, pero ustedes me rehusan. Las muchas veces mientras yo estaba sentada en las barras de los bares, Dios me habló sobre Proverbios 1:24 en mi corazón. Yo he llamado pero tú me rehuyes. Ha sido triste que yo con 40 años haya estado huyendo de Dios, amarrada por el alcohol y las drogas.
Dios tuvo que romper mi nuca y dejarme morir por 4 minutos y llevarme al infierno y regresarme hasta que yo pude entregarle a él mi vida completamente. Dejen de huir de Dios. No sigan huyendo de Dios. Como yo, ustedes pensarán que conocen al Señor y Salvador. Pero si tú sigues huyendo de hacer su voluntad, tú correrás directamente hacia un Dios de ira en ese oscuro valle de muerte y Él será tu juez. Hay una parte de Dios que está llena de ira, y así es como lo verás en el día del juicio. Tú enfrentarás la verdad que has estado temiendo y verás que sí existe un infierno con un lago de fuego y azufre. Pero tú no tienes que ir al infierno. Dios no creó tu alma para el infierno. Él creó el cielo para ti y el infierno para el diablo y sus ángeles. Tú podrás decir, esos negocios con el infierno es algo pasado, la gente inteligente ya no cree en esas cosas. Pero, amigo, no vas a poder huir de la muerte. La muerte vendrá y tú no podrás dejar de ir allí. Pero ya será demasiado tarde. Ay. Pobre de ti si rechazas el plan de salvación de Dios. Dios es Dios de ira así como un Dios de amor, y ay. De la persona que cae bajo su ira. ¿Dónde pasarás la eternidad? Solo será en uno de estos dos lugares, cielo e infierno, con el lago de fuego y azufre. Si es que no te arrepientes de tus pecados y recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tu lugar será el infierno. Repito, Dios no creó el infierno para ti, mi querido amigo y amiga, Él creó el cielo para el alma del hombre y el infierno para el diablo y sus demonios. Y si nosotros vamos a ese lugar, es por nuestra propia culpa. Jesucristo abrió el camino para ti y para mí a través del derramamiento de su preciosa sangre. Tú puedes ser liberado de todos tus pecados y hacer del cielo tu vivienda eterna para siempre. Acepta a Jesucristo en tu vida. Él va a curar tu corazón herido y te va a liberar de las drogas, alcohol, enfermedades y demás pecados. Si Dios me pudo liberar a mí, Él también te puede liberar a ti. Queridos míos, yo soy un testimonio vivo. Existe realmente el infierno. Yo caminé por él, llorando desgarradamente, quejándome con crujidos de dientes, rogándole a Dios para que no permitiera al ángel de la muerte que me dejara en el infierno. Ancho es el camino que conduce al infierno y destrucción, pero angosto el camino que conduce a la vida eterna. Mateo 7:13. Escoge la vida con Él, recíbelo en tu corazón hoy día. Mañana puede ser muy tarde. Si quieres ser salvo, repite esta oración conmigo. Te ruego que lo recibas ahora verdaderamente en tu corazón. Tú podrás ser salvo en este momento. Señor Jesucristo, perdóname por todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre en estos momentos. Voy a vivir para ti el resto de mi vida. Voy a obedecer tu llamado, mi Dios, y escojo tu voluntad para mi vida. Gracias, Jesús, por amarme y perdonarme de todos mis pecados. Amén.